Bien, tengan todos muy buenas tardes, licenciados, compañeros que están presentes en el grupo. Nosotros como grupo le vamos a hablar un poco sobre el contenido del adoctrinario del contrato de arrendamiento financiero. Eh, Según nuestra Constitución y nuestra legislación por contrato de arrendamiento financiero debe entenderse eh, por diferentes puntos. Tenemos contrato mediante el cual el arrendador conoce el uso y goce de determinados bienes, muebles e inmuebles, por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatorio, obligándose el último a pagar un canon de arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador. Al final del plazo estipulado, el arrendatario tendrá la opción de comprar el bien a un precio predefinido, devolverlo o programar el plazo del contrato por periodo. También tenemos la doctrina que define el contrato en virtud del cual una empresa eh, determina que ha elegido un usuario, por ejemplo, arrendatario. Y pues eh, para ir culminando con mi postura, pues abordamos un poco sobre lo anterior, sobre el contrato de arrendamiento, donde establecimos varios puntos, como lo que es el primero mercantil, segundo el formal, el tercero bilateral, el cuarto que es el oneroso, el quinto de tracto sucesivo y por último es principal. Vamos a explicarles un poquito sobre esto. Como arrendamiento verificado, propósitos de especulación mercantil, formal, puede, debe ser escrito debiendo constar una escritura pública o un documento autenticado. Pues he abordado un poco sobre las ideas que pusimos en nuestro contrato y pues para dar continuación quedará nuestro compañero Norberto Vladimir Pineda, quien va a continuar abordando ideas. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Norberto Pineda. Les voy a hablar un poco sobre objetos sobre los que cae el contrato de arrendamiento financiero, ¿verdad? Voy a hablarles un poco sobre el tema. Sabemos que en relación del objeto de nuestra ley se distingue que puede ser sobre bienes, inmuebles o muebles. Sobre bienes inmuebles es caso poco común como para esta figura, aunque nuestra legislación lo contempla, ya que se puede dar posibilidad de celebrarlo, ya que está permitido en la ley en el artículo 39. Sobre bienes muebles es lo más usual y el que se está aplicando en nuestro país. Se está aplicando especialmente para la adquisición de bienes de capital, perdón, que se utiliza para producir otros bienes, ya sea de consumo. Sabemos que la doctrina toma en cuenta los derechos de nuestra ley, que no hace mención a que bajo la modalidad de arrendamiento financiero puedan caber derechos, como puede ser un patente de invención o una marca, una concesión que se hace a la crítica que no hay impedimento alguno para poder celebrarlo, ya que es un contrato de arrendamiento financiero de derecho. Voy a dejar a mi compañero para que les explique un poco más sobre el tema. Buenas tardes, licenciados, compañeros que me antecedieron. Pues yo seguiré hablando sobre los sujetos que intervienen en la celebración del contrato. Muchos autores coinciden que las partes que intervienen en el contrato son solamente dos, el arrendador y el arrendatario. Algunos sostienen que son tres las partes intervienen o que deberían ser tres, arrendador, el arrendatario y el proveedor. También existe quienes colocan al proveedor como figura secundaria respecto de la relación fundamental. El arrendador, quien es el encargado de entregar los bienes en el arrendamiento financiero, tener la disposición del bien objeto del 40% de arrendamiento para conocer sobre este. Es el uso y goce y en el momento oportuno puede transmitir la propiedad al arrendatario, opta por su compra. El arrendatario por la ley del arrendamiento señala que puede ser la persona natural, jurídica, nacional o extranjera
que al celebrar el contrato de arrendamiento financiero obtiene el derecho, el uso y goce y explotación económica del bien en los términos de condiciones contractuales respectivos. Es decir, que es la persona, muchas veces el industrial o el empresario necesitado de un bien de capital o de consumo que escoge el proveedor y la clase de maquinaria y el equipo que le satisface. El proveedor también establecido en la ley como la persona natural o jurídica, salvadoreña o extranjera, prefiere al arrendador de la propiedad bien objeto del contrato o propiedad que puede ser una persona que se dedica habitualmente o profesionalmente a la venta de bienes o una persona que ocasionalmente anajena de un bien al mismo arrendador. Continuará mi compañero hablando sobre más del tema. Tengan todos muy buenas tardes. Continuando, se entiende por arrendamiento financiero a corto plazo el contrato mediante el cual el arrendador concede el uso o el goce de determinados bienes, muebles o inmuebles, por un plazo de incumplimiento forzoso al arrendatario, obligándoles a este mismo, el último, a pagar un canon de arrepentimiento y otros costos establecidos al arrendador. Al final del plazo estipulado, el arrendatario y otros, al final de este plazo, da la opción de comprar el bien a un precio predefinido, o de devolver o de promulgar el plazo del contrato de periodos utilarios. En el artículo 1703 del Código Civil, que el cual dice que se comentará brevemente este apartado, al cual en virtud de una persona se obliga a conceder el uso o el goce temporal de una cosa y otra a pagar por ese uso de goce o un precio cierto. La finalidad de este persigue en el negocio jurídico es que es una parte que disfruta del beneficio y que produce el uso al buen arrendado, y el otro disfruta del uso del gozo. Ese bien es un efecto conforme a los derechos y obligaciones de las partes del arrendatario. Tiene, entre otros, el derecho fundamental que deriva del negocio al usar una cosa, del cual es conforme a su naturaleza, y dependiendo lo vendido en el contrato del derecho, el correlativo a la obligación es entregar la cosa en un buen estado, para el fin de dar un buen uso de goce, conforme a su naturaleza y lo convenido en el contrato de derecho, es la obligación de entregarlo tal como se recibió. Eh, el arrendatario, es decir, que el pago de renta se disfruta del goce en el cual se observa que el contrato de arrendamiento civil no es la intención de transmitir, o más bien dicho, de una de las partes de adquirir por su naturaleza o de otra cosa. Gracias.